Para cerrar este bloque de la mañana, escucharemos la ponencia Cooperar para incluir modelos de articulación interuniversitaria y vinculación con el medio a través de préstamo interbibliotecario digital y su impacto social. Presenta a Gonzalo Yarzún, máster consultor independiente, profesor universitario en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile y en otros países. Evaluador internacional de proyectos de bibliotecas, ha asesorado diversos programas de España, Colombia, Perú y Brasil. Actualmente es gerente de bibliotecas y promoción de la lectura de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Dejamos con ustedes a Gonzalo Oyarzún. Un aplauso, por favor. Sí, idealmente el PowerPoint se me grande. ¿Cuál es? No. No. Se llama... Es un PowerPoint. Quizás está más abajo. Es que creo que ahí está. No. ¿Cuál es la presentación? La 5. No hay 5. Disculpen un segundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Quiero partir agradeciendo a la organización, a la Universidad de Chile, que también fue mi primera casa de estudio, al sistema de bibliotecas de la universidad, especialmente a Rafael, y quisiera agradecer también a mi universidad, la Universidad Tecnológica Metropolitana, que de muchas formas me permite estar acá. Quiero hablar de un tema que resulta obvio para todos los que están en esta sala, que es el préstamo interbibliotecario. Y sin embargo, que hoy de muchas formas está en jaque. Está en jaque y tenemos que resolverlo porque por muchas razones también nosotros hemos sido los grandes sostenedores de este sistema de cooperación. Y ahí quisiera abrir con una pregunta cuando decimos, ¿qué cooperamos en realidad cuando prestamos libros entre bibliotecas? ¿En qué consiste esa cooperación? La respuesta más fácil de decir, bueno, libros. Eso es lo que estamos compartiendo, libros, artículos, etc. Pero no es verdad. Quizás la respuesta es mucho más profunda. Estamos compartiendo confianza. Estamos compartiendo presupuesto. Estamos compartiendo directrices de cómo hacer las cosas, criterios profesionales, naturalmente. Y quisiera, para conversar estos 20 minutos, dejarlos con 3 verbos. Cooperar, incluir, transformar. Eso es un préstamo interbibliotecario. No es un libro de una biblioteca a otra. Es mucho más que eso. Cuando hablamos de cooperar, hablamos de la infraestructura que permite los préstamos interbibliotecarios. Hablamos de todo eso que ustedes hacen todos los días y que parece la burocracia, los convenios, la puesta en marcha, la conversación con otras bibliotecas, con otras universidades, con sedes en otras partes, incluso con bibliotecas que no son ni siquiera universitarias. Todo eso que ocurre detrás del mostrador es lo que podríamos definir como la infraestructura donde se puede montar la cooperación y el préstamo. Como dice ahí, sin cooperación no hay préstamo interbibliotecario, pero cooperar por sí solo no es el fin, es solo el medio. ¿Y el medio para qué? Incluir.
Y cuando hablamos de incluir, estamos hablando de incluir a los distintos tipos de estudiantes, al que está en una región, al que está en su casa, al que está lejos, al que está en otro país. ¿Cómo incluimos a esas personas? El derecho a la información, al conocimiento, el derecho a que nuestras instituciones puedan hacer más real ese acceso a la información. Cooperar es lo que hacen las instituciones, incluir es lo que pasa cuando se coopera, cuando se hace concreto esa cooperación y por lo tanto de su frecuencia nace un derecho. Finalmente, lo que queremos es transformar vida en un sentido muy amplio, transformar la vida de los libros, de las publicaciones, dando equidad territorial a la ciudadanía cultural y intentando lograr la bibliodiversidad, una cuestión que se acuñó en los 90 en Chile, que quiere decir que yo pueda tener acceso a todos y cada uno de los libros. Muchas veces no tenemos muy buen acceso a la literatura norteamericana, a la literatura de España. Rara vez tenemos buen acceso a la literatura de Ecuador, de Colombia, de Panamá o de Costa Rica. De eso se trata. Y esta idea de cooperar para incluir y para transformar, a mí me la dijo hace unos días Yara Conceizao, una bibliotecaria, una gran bibliotecaria de Porto Alegre, que me decía que esa era la principal herramienta que tenían las bibliotecarias y los bibliotecarios para acortar la brecha que significaba no tener acceso a la información. Voy a hacer un breve paso por la historia, porque para entender lo que queremos hacer ahora hay que entender lo que se hizo antes. El préstamo interbibliotecario es mucho más antiguo que la imprenta. No sabemos exactamente cuándo inició, solo tenemos registro sabemos del primer registro que fue en el 800 de nuestra era, en el año 800. Y esos tres nombres que son en realidad tres ciudades donde hay conventos, los religiosos se compartían, ya en esa época se detectó que compartían publicaciones, y de hecho hay una de San Agustín de Hipa que fue el primero que se registró como préstamo. Esto naturalmente fue una práctica que se siguió extendiendo a lo largo del tiempo. Quizás el registro más claro de un intento de política pública a nivel nacional fue el que se hizo en 1876, donde Samuel Green establece que las bibliotecas públicas de Norteamérica debían cooperar entre sí y establecer un préstamo interbibliotecario. Fue muy tímido porque, claro, las condiciones de mediados del siglo XIX no permitían ir de una costa a otra o ir muy lejos de un lugar a otro. Poco tiempo después, la ALA, la American Library Association, publica el primer código de préstamo interbibliotecario. Y esta sería una herramienta clave. De aquí no pararía más. Como hito importante, bueno, está el nacimiento de la IFLA, que, como veremos poco tiempo después de que nace, viene a reforzar el préstamo interbibliotecario. Harold Russell dice que ya en el año 39 constataba que el préstamo interbibliotecario había llegado a su madurez. Y finalmente quisiera mencionar que las primeras reglas internacionales de préstamo que saca IFLA y que habla de que el uso compartido de las colecciones individuales es un elemento necesario de la cooperación internacional entre bibliotecas. Ya estamos. Hasta ahí está todo perfecto y funcionando hasta el día de hoy. Pero vamos a hablar un poquito qué sucede a partir de cierto momento en que las bibliotecas, especialmente las bibliotecas universitarias, comienzan a adquirir bibliotecas digitales, bases de datos digitales, y todo se digitaliza.
Bueno, la oferta aumenta, es cierto, como nunca en la historia, pero el acceso se restringe, porque ya no está tan fácil que la plataforma de biblioteca que yo tengo le preste a otra universidad o a otra persona fuera de mi sistema, fuera de mi medio ambiente, que le preste o le intercambie libros a otra persona. Y aquí hay está largamente detectado por la literatura los problemas que se generaron o cómo se generaron a partir de este fenómeno. Hay un número creciente, como nunca, se puede llegar a tener material bibliográfico en nuestras bibliotecas digitales, pero como nunca, ese material está restringido. Libremente yo no lo puedo compartir. De hecho, se hablaba aquí del tema de propiedad intelectual, muchas veces hasta violamos la propiedad, los derechos de la plataforma o del autor, o derechos de autor o de propiedad intelectual, cada vez que llegamos o intentamos compartir estos materiales. Tener más libros electrónicos no garantiza que las personas los lean. A veces garantiza lo contrario, porque esos libros viajan detrás de barreras, las plataformas, que antes no existían. Lounsbury detecta a lo menos 5 barreras. Los paywalls, bueno, ahí están, los pueden leer ustedes. Básicamente que los accesos estén bloqueados por pago, que la autenticación remota no funciona, que el usuario no llegue a ninguna parte porque los enlaces están rotos, las licencias restrictivas, porque prohíben compartir lo que podría compartirse, y finalmente el acceso abierto, y quienes saben mucho de ese acceso abierto, saben que al final ese no es tan abierto y finalmente uno nunca llega al documento. Parece abierto, pero finalmente no lo es. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hubo que reinventar el préstamo interbibliotecario. El debate ya no es si el intercambio digital es posible, sino bajo qué reglas es posible, con qué herramientas y en qué condiciones puede ampliarse. Y para esto es bueno ver varios casos en el mundo en que lo lograron, y lo lograron muy bien. Quizás el más antiguo es el caso del The Libraries Consortium, que en realidad, para quienes lo conozcan, antes era The London Libraries Consortium. Es una red de bibliotecas que funcionaba originalmente en Londres, le quitaron en Londres para poder tomar algunas otras localidades, y que a partir del año 2002 comienzan con los primeros ejercicios de préstamo interbibliotecario, los cuales se finalizarían, o sea, se consolidan a partir del año 19, y que permite que con un solo carnet de cualquiera de las instituciones participantes pueda acceder a toda la colección. No necesita una carta de solicitud de préstamo interbibliotecario. Con el solo carnet de las instituciones que están cooperando en este consorcio, pueden llegar a pedir cualquier persona que pertenezca a una de las instituciones de la red. Los números están ahí, la cantidad de ítems compartidos y la cantidad de libros electrónicos que ellos poseen son números altísimos, pero a uno le queda la duda de cuánto podríamos hacer nosotros. Otra biblioteca que es muy interesante es la del Consorcio de Bibliotecas de Boston, que ha emulado el sistema de préstamo interbibliotecario en formato digital a través de un sistema específico. Ellos partieron bastante más tarde, partieron el año 21, son universidades públicas, privadas, college y bibliotecas especializadas, vale decir, toda esta audiencia de hoy día, hoy en la mañana. También un caso muy, muy hermoso, un caso que se da en Bolonia a partir del Consejo Nacional de Investigación, es el programa NILDE. Claramente la sigla se buscó a partir de, o para homenajear a la profesora y también política, Nilde Lito,
que ya había fallecido en ese momento. Esta es una plataforma básicamente cooperativa y que ayuda a no solamente a entregar información a las universidades y a las instituciones cooperantes, sino que prácticamente a cualquier ciudadano. Finalmente, Ontario, el Consejo de Ontario de las Bibliotecas Universitarias arma un modelo que es muy hermoso, arma el modelo de estructura y solo al final el sistema técnico le presta ayuda. Vale decir, armaron todo antes de que llegara el sistema tecnológico. Generalmente nosotros decimos, ya, pero ¿con qué plataforma lo vamos a hacer? Ellos lo armaron antes, pensaron antes en eso. Hay otros casos en Malasia, en Bélgica, en Rusia, no quiero llegar a ese detalle, quiero sí mostrar cuáles son los desafíos que tenemos. ¿Y nosotros qué? ¿Cuántas experiencias tenemos en América Latina de cooperación interbibliotecaria? Bueno, yo voy a hablarles de un país, iba a decir una ciudad y voy a mostrarlo como ciudad porque desde esa ciudad nace una cooperación que es bastante extraordinaria, bastante notable. Pero vamos a ver cuáles son los problemas que tenemos. Presupuestos ajustados, sistemas universitarios heterogéneos, licencias digitales negociadas en condiciones desiguales, brechas territoriales entre el centro y las regiones. No digo que estos sean los problemas que no podemos solucionar, más bien son los problemas que tenemos que reconocer para poder partir. Y por eso les decía que hay un lugar en América que, viendo estos puntos, desarrolló su plan. Esa ciudad fue Medellín, en Colombia, que lleva 20 años construyendo experiencias de cooperación bibliotecaria, probablemente de las más interesantes en la región. Ellos lo que han hecho ha sido juntar a 8 universidades o centros de estudios superiores de la ciudad de Medellín para cooperar. Inicialmente, como todos ustedes cooperan con préstamo interbibliotecario, pero luego saltaron al préstamo digital. Como ven, son universidades privadas, públicas, confesionales, de ingeniería, en fin, la diversidad es bastante grande y probablemente la matriz de cada una de ellas es muy diferente. 80.000 estudiantes, más de 2 millones de material impreso y electrónico y no necesitan nada de presentación para pedir un préstamo en estas condiciones. Vale decir, cero trámite. Yo tengo un carnet de mi universidad, puedo ir a la otra o ni siquiera puedo ir a la otra. Puedo ir a la computadora y sacar el material que yo requiera de la otra. Esta decisión es una decisión pequeña, pero construye una cultura, como les decía, que se ha estado manteniendo desde los últimos 20 años. Este salto tiene 3 momentos importantes. Uno es la creación de una plataforma común para que estas universidades puedan conversar. De hecho, se hace con Overdrive, que vi hoy en la mañana, que está dentro de la exposición. Pueden hablar con las personas allí y pueden tener información más directa de la que yo les estoy dando. Pero nace esta iniciativa justo antes de la pandemia. Y curiosamente, justo antes de la pandemia, lo que permitió y que le dio un salto comparativo respecto de otras universidades que no estaban cooperando, que no tenían acceso compartido al material bibliográfico. Luego de esa experiencia se le inyectaron cerca de 35.000 colecciones digitales a esta red de cooperación, el G8 como se le denomina, lo que se convertía en que esta red iba a tener más libros electrónicos que físicos. Finalmente, eso permitió que en los últimos 2 años el préstamo haya crecido de manera impresionante, el préstamo interbibliotecario, creciendo en el 24 en más de 200% y el año pasado en más de un 30%. Como si eso fuera poco,
eso se ha extendido al país, a Colombia, porque el nivel de cooperación ha sido brillante, digamos, genial. Ha permitido que cajas de compensación, es decir, actores no públicos, sino que privados, puedan operar en el préstamo interbibliotecario. Las cajas de compensación tienen bibliotecas que son públicas, son para sus afiliados y para sus no afiliados también, y entonces ellos incorporan una gran cantidad de títulos y comienzan a cooperar, y permiten que, por ejemplo, una persona por teléfono llame y obtenga o alcance uno de estas publicaciones. No queda restringido, por lo tanto, y la red se expande de manera significativa. El préstamo interbibliotecario digital, que nació en el mundo académico, se expande también al mundo público. La pregunta natural es que hay que imaginar qué podría pasar entonces a nivel país, qué podría pasar a nivel regional o qué podría pasar a nivel mundial si expandimos este sueño, digamos, que tenían en la IFLA y en la ALA a principios en la primera mitad del siglo XX. Hoy día, contrariamente a lo que nos pasó cuando llegaron las tecnologías que bloqueó, hoy día la cancha se está abriendo. 4 caminos que hay que pensar y que son fundamentales para esto. La bibliodiversidad, que permite compartir catálogos, no es solo más títulos, sino que también es formas de pensamiento distintas que no están presentes jamás en nuestros países. La equidad territorial, que es un elemento clave, sobre todo para los habitantes que están en lugares alejados de los centros urbanos o de los centros universitarios, de los centros de información. Quizás el elemento clave, como me decía un amigo, el elemento clave que nos permite visualizar esto, la economía de escala. No necesito explicarles el nivel de ahorro que uno se podría permitir con un sistema así, pero no es para ahorrar más dinero, es para tener más dinero en las colecciones. Vale decir, porque tu presupuesto, el presupuesto de ella y mi presupuesto se van a unir y van a contribuir a tener más y mejores colecciones para todas y todos. Y finalmente una vinculación con el medio, la posibilidad de no solo circunscribirnos a nuestro medio universitario, sino que a un nivel superior. La hoja de ruta para esto, y se los dejo fácil, son solo 5 o 6 puntos, 5 puntos. Consolidar la cooperación física y administrativa, lo que hacemos, pero hay que consolidarlo, hay que establecer campos mayores. Vimos el caso de Ontario en que ellos, lo más importante era la cooperación física y administrativa. Simplificar las autenticaciones y el reconocimiento de usuarios, montar acceso compartido sobre plataformas robustas, comunicar activamente el servicio, documentar los resultados para dialogar con las autoridades. Esas son las 5 propuestas para una hoja de ruta de una cooperación más extensa. Y finalmente, volver a repetir los verbos que les mencioné al principio: cooperar para incluir para transformar. Gracias a las bibliotecarias y a los bibliotecarios que todos los días entregan un libro que no era suya a alguien que lo necesitaba. A modo de resumen, cooperar es la creación de una infraestructura humana que nos permite que bibliotecas y sistemas bibliotecarios puedan desarrollar sus servicios. Incluir se transforma en un acceso al derecho de todas las personas al conocimiento y a los saberes que disponemos en nuestras plataformas. Y finalmente, transformar, porque creemos que la cooperación, la inclusión, puede transformar a las organizaciones y a las personas. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Gonzalo Yarzún por su interesante presentación sobre préstamo interbibliotecario. Y tenemos tiempo para una pregunta. A ver si hay vías.
Gonzalo. Interesante reflexión propuesta. Pareciera ser que antes, cuando mencionaste el caso de IFLA, ¿cierto? Cuando parte la idea, había ciertas condiciones, contextos, qué sé yo. Uno podría pensar que con los años ese contexto mejoró, cambió, aumentó en complejidad, claramente, pero parece que también disminuyeron otras cosas. Hay variables ahí que también influyen, y pienso que esto que tú planteas desde esta reflexión, desde el préstamo interbibliotecario, lo podríamos extrapolar a otra serie de situaciones también. Entonces, en el fondo, ¿qué nos ha pasado? Sí, es complejo saber qué nos ha pasado. Yo pienso que en relación a lo que decía el colega de Wikipedia, de esta ley que salió, o de esta propuesta de ley que salió hace unos días atrás, en que dice que van a quedar de libre acceso todas las texto, video, audio, para que lo use cualquier persona sin explotación comercial. Más o menos por ahí estoy haciendo un resumen burdo. Ahí estamos pasando por encima de todo. Uno podría decirle al mismo ministro que me preste su auto porque no lo voy a explotar comercialmente, pero me va a permitir ir a la universidad todos los días, ir y volver. No lo voy a usar para solo para fines personales, no para fines comerciales. No lo voy a usar de Uber, pero que me lo preste, a ver qué tal. El préstamo interbibliotecario o cualquier tipo de cooperación en bibliotecas permite hacer que la cooperación, que el intercambio que se produzca entre estudiantes, entre funcionarios, entre los que nosotros determinemos, respete fielmente tanto a las plataformas que estamos usando como el derecho a autor y la propiedad intelectual. Entonces, yo de verdad quedé muy impresionado porque esto fue en marzo para el Día del Bibliotecario y estábamos hablando de este mismo tema en Porto Alegre, y una profesora mayor, Yara Conceizao, decía: la respuesta a las plataformas cerradas, la respuesta a la falta de acceso a la información, la respuesta a la carencia de la bibliodiversidad de nuestras colecciones es lo que mejor sabemos hacer los bibliotecarios, que es cooperar. Y la herramienta más clásica, y como vimos más antigua, de los bibliotecarios, ha sido el préstamo interbibliotecario. Una cooperación que no requiere presupuesto, no requiere más que ponerse de acuerdo, conversar y firmar un papel y ya. Así es que los invito a buscar esas alternativas. Vean en las plataformas que están afuera quién les puede brindar ayuda en eso. Creo que es muy importante que nosotros pongamos las condiciones y no que las plataformas nos pongan las condiciones a nosotros. Bien, agradecemos nuevamente a Gonzalo Yarzún por su importante presentación sobre cooperación entre bibliotecas.